En Santiago, en el capítulo 3, en el verso 13, se nos dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En esta pequeña porción del verso 13 e incluso hasta el verso 18, Santiago nos habla acerca de este tema, ¿no? de la sabiduría, y nos dice que aquel que se considera sabio y entendido, que lo demuestre en su vida con una buena conducta y mediante buenas obras, con la humildad que te da esta sabiduría, ¿no? Pero esto puede llegar a ser algo tal vez confuso, o por lo menos en lo personal así me pareció en un principio al leer esta porción, porque creo que esta palabra sabiduría, por lo regular, uno tiende a relacionarla con un tema de un gran conocimiento, de la acumulación de un gran conocimiento, de una gran inteligencia, de saber muchas cosas en términos generales, ¿no? Pero la palabra sabiduría tiene un significado que va más allá de simplemente tener o acumular en tu mente, en tu cerebro, digámoslo así, una gran cantidad de conocimiento, ¿no? La palabra sabiduría implica, además, la aplicación de estos conocimientos en tu vida diaria de una manera correcta, de una manera clara y de una manera prudente. Una definición, por ejemplo, acerca de esta palabra sabiduría dice que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida diaria. Como consecuencia, creo yo, que con base en esta definición y con base en lo que se nos dice Santiago, pudiéramos definir a una persona sabia como aquella que, además de tener una gran cantidad de conocimiento, lo aplica de una manera correcta, sensata, de una manera coherente y además de una manera congruente en su vida, ¿no? Y esto me pareció interesante, ¿no? Porque en los siguientes versos Santiago dice básicamente que una persona que se dice o se considera sabia, pero que tiene envidias, que tiene celos, pleitos en su corazón, no puede considerarse a sí mismo una persona así, una persona sabia, ¿no? Porque, digamos, está haciendo precisamente esto, no incongruente, no está actuando conforme a la verdad, y más bien lo que está haciendo es estar mintiendo, ¿no? Ahora, creo que es importante que no olvidemos algo, ¿no? Santiago se está dirigiendo principalmente, como comentábamos en anteriores ocasiones, a judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían aceptado a Jesús como su Salvador, que habían cambiado su manera de vivir, su manera de pensar, y que ya no hacían las mismas cosas, se supone, que hacían ahora estando en Cristo Jesús, ¿no? Básicamente pudiéramos decir que se está dirigiendo también de cierta manera a personas como tú y como yo, que cambiaron, como decíamos, o que han cambiado también su manera de vivir y que ya no actúan como antes lo hacían, ¿no? Ya no actuamos como antes lo hacíamos, ¿no? Ahora que estamos en Cristo Jesús. Y creo que es precisamente por eso que Santiago hace este señalamiento en particular, que este tipo de sabiduría que va acompañada de envidias, de pleitos y demás cosas malas, no es una sabiduría que viene de Dios, sino una que viene del mundo, o incluso Santiago lo plantea de una manera más fuerte, ¿no? Esta sabiduría que viene acompañada de estas cosas malas, viene de algo peor todavía, dice Santiago. Esta sabiduría viene del diablo, es diabólica, dice por ahí en el verso 15, ¿no? Y esto definitivamente creo que es verdad, ¿no? Porque nosotros sabemos de dónde viene realmente la sabiduría, o de dónde viene para nosotros la sabiduría que es la verdadera para nosotros como creyentes. Sabemos que no viene de libros, de pensadores, de corrientes filosóficas o demás cosas. La sabiduría para nosotros no viene de este mundo o de algo que esté en este mundo, digámoslo así, ¿no? La verdadera sabiduría para nosotros viene de Dios, y sabemos también que el principio de toda sabiduría, dice su palabra, es el temor a Dios, perdón. Y es precisamente por esto que este tipo de sabiduría, la que va acompañada de estas cosas malas, no es algo que viene de Dios, y no es algo también que deba de estar presente en nosotros y en nuestra vida, ¿no? Porque este temor del que estamos hablando, este temor que le tenemos a Dios, o que sentimos por Dios, digámoslo así, no es un temor que nos espante, que nos paralice, que nos inquiete, sino que más bien este temor es un temor que nos lleva
o que nos invita también incluso a tener este respeto, ¿no? Esta reverencia, esta sumisión por Dios. Y nos lleva también, de cierta manera, a tener este deseo y estas ganas, o nos debe llevar a tener este deseo y estas ganas por hacer siempre su voluntad, por hacer siempre lo correcto y por hacer lo que verdaderamente está bien, por cumplir con sus mandamientos y por buscar en todo momento agradarlo a Él, ¿no? Por eso este tipo de cosas no deben de estar presentes en nuestras vidas, estas envidias, contiendas y demás cosas, porque todo esto no es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Lo sabemos. Y sabemos también que esto no es agradable para Él, ¿no? Nosotros sabemos lo que de verdad le agrada y lo que de verdad es correcto ante sus ojos y lo que de verdad o lo que verdaderamente o realmente debemos hacer, ¿no? Pero además también sabemos y reconocemos que además de este temor que tenemos para con Dios, también sabemos y reconocemos que en nuestra vida ya no vivimos nosotros aparte de esto, ¿no? Sino que es Cristo el que vive ahora en nosotros, ¿no? Y no solo es Cristo el que vive en nosotros, sino también es el Espíritu de Dios ahora viviendo y morando en nosotros. Y es precisamente este Espíritu de Dios el que nos va a guiar y nos va a llevar, nos va a invitar, digámoslo así, a hacer lo correcto. Ahora, dice su palabra en Gálatas, por ejemplo, que manifiestas son las obras de la carne, algunas de las cuales son, por ejemplo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, entre varias cosas más que se nos mencionan en esta porción de Gálatas, ¿no? Y todas estas cosas, diría Santiago, son características de una persona que no tiene una sabiduría que viene de Dios, que no tiene a Dios en su vida ni a su espíritu que lo mueva a hacer el bien, sino que es una persona que está llena de este mundo y de la sabiduría que viene del mundo, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, creo yo, y meditar mucho en estas cosas sin pensar si estamos actuando realmente conforme al Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros, o si estamos actuando conforme a la sabiduría que viene de este mundo o conforme al pensamiento de este mundo, ¿no? Pero por otro lado también Gálatas nos menciona cuáles son las características, los frutos de una persona que está llena del Espíritu de Dios y que es guiado por Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son algunas o son las características o el resultado de una persona que está llena del Espíritu de Dios. Y si en nuestra vida, creo yo, no están presentes, digamos, de una manera viva, de una manera clara, de una manera palpable, estos frutos del Espíritu, entonces puede que no estemos siendo guiados realmente por el Espíritu de Dios. Y esto puede llegar a ser muy, muy grave para todos nosotros también, porque se nos dice de igual manera ahí en Gálatas, que los que practican tales cosas, hablando de las envidias, pleitos y demás cosas, no heredarán el reino de Dios, ¿no? Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestra vida, con lo que estamos demostrando en nuestra vida. No vaya a ser algo que no sea conforme al Espíritu de Dios y a la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Y creo que por eso debemos buscar y esforzarnos más bien por demostrar y poner en práctica mayormente en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia estos frutos del Espíritu de los que hablamos hace un momento, ¿no? Porque si queremos demostrar ser sabios y entendidos, si queremos demostrar o vivir realmente este temor a Dios, esta sabiduría que viene de Dios, debemos andar conforme a estas cosas, debemos andar conforme al Espíritu y manifestar siempre los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque una vez más, para nosotros el temor a Dios es el principio de toda sabiduría, y este temor a Dios no es algo, como decíamos hace un momento, que nos va a llevar a inquietarnos, a turbarnos, como mencionábamos, ¿no? Sino más bien, por el contrario, este temor a Dios nos va a llevar a que busquemos en todo momento glorificarlo a Él, en todo lugar, a que busquemos en todo momento agradarlo, en todo momento demostrar con nuestra vida lo que Él ha hecho con nosotros o por nosotros y que puede hacer en la vida de todos los demás, ¿no? Vamos a buscar en todo momento que con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con todo lo que somos, con lo que pensamos, glorificarlo a Él. Nos va a llevar a hacer esto y nos va a llevar a buscar a hacer el bien y hacer lo correcto, ¿no? Como conclusión, creo que debemos manifestar y demostrar siempre y en todo momento los frutos del Espíritu de Dios que hoy en día habita en nuestras vidas. Debemos demostrar cuál es la correcta
y verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Gracias, como siempre, por escucharme. Espero haya sido edificante esta palabra. Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos pronto.